dar comienzo al acto. Y hoy contamos con la presencia de Jorge Ramos Tolosa, que nos va a presentar un libro sobre la historia de Palestina, sobre el pasado y el presente de Palestina. La verdad es que cuando surgen estos estudios, estas investigaciones, es muy interesante su difusión y que la población tenga conocimiento de los mismos, que no quede meramente en los círculos académicos, porque lógicamente estamos sometidos a un bombardeo mediático e incluso en el sistema de enseñanza, donde hay una gran manipulación, porque evidentemente detrás de los medios de comunicación que pertenecen a empresas privadas y detrás de los sistemas de enseñanza que están dominados o realizados por determinados partidos que tienen unas determinadas ideologías y también unos determinados intereses, pues lógicamente tenemos una visión, en algunos casos reducida, en otros casos muy sesgada de lo que son determinados hechos históricos, y en el caso de Palestina yo creo que eso resulta evidente, como no se nos escapa a ninguno de los presentes. En esta obra se analiza la situación de Palestina, pero lógicamente para conocer por qué se ha llegado a lo que actualmente ocurre en Palestina tenemos que retrotraernos en el tiempo, ir hacia el pasado y conocer dónde están los orígenes de los problemas que se dan en Palestina en la actualidad, para evitar, lógicamente, caer en falsos dilemas o en ideas preconcebidas a las que nos tienen sometidos, como decía antes, desde los medios de comunicación, que lógicamente responden a intereses de empresas privadas que muchas veces están haciendo negocios con determinados gobiernos, como puede ser el caso de Israel, sin ir más lejos. Bien, pues para esto nos tenemos que retrotraer a la Primera Guerra Mundial al menos, en los territorios árabes que pertenecían al Imperio Otomano, que caen en manos de las grandes potencias de Francia y de Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial. El 16 de mayo de 1916 se realiza un acuerdo, que es el conocido como Acuerdo de Asa Menor, o también conocido por los nombres de los dos participantes, de los dos diplomáticos, el británico y el francés, el Acuerdo Sykes-Picot, que se repartían estos territorios del Próximo Oriente, del moribundo o del ya prácticamente en fin de vida Imperio Turco. Y repartían los territorios en áreas de influencia, para Francia, Siria y Líbano, y el resto del territorio, desde el Sinaí hasta Irak, para Gran Bretaña, para el Reino Unido. Los británicos estaban bastante presionados por grupos judíos ingleses, dirigidos por Jack Weizmann, y donde además pues, se mezclaban otros elementos como los créditos que se estaban dando durante la guerra por parte de alguien que a lo mejor ustedes han oído hablar, que se llama Rothschild, que precisamente es de cultura y de religión judía, de esa familia, ¿no? Y entonces, pues bueno, Weizmann era una especie de intermediario para conseguir determinados créditos, apoyos, préstamos, etc. En noviembre del 17 arranca en el gobierno británico la famosa Declaración Balfour, que crearía en el suelo palestino un hogar nacional judío. Estamos hablando de 1917. Y decía literalmente la Declaración Balfour, sin emprender nada que pueda afectar a los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías. El tiempo ha demostrado que no ha sido así, mucho. Al finalizar la guerra, la Primera Guerra Mundial, este acuerdo Sykes-Picot se va a llevar a cabo. El reparto se celebra en una reunión en San Remo, en Italia, en abril de 1920, y se confirma luego mediante los mandatos que en 1922 da a las Unidas Naciones a Francia y a Gran Bretaña en estos territorios que mencionábamos anteriormente. Incluso, literalmente, decía las Unidas Naciones que estos territorios habían alcanzado un grado de desarrollo tal que su existencia como naciones independientes puede ser reconocida provisionalmente, sujeta a la provisión de consejo y asistencia administrativa de su mandatario, hasta que llegue el tiempo en que puedan mantenerse por sí mismas. Es decir, eran considerados menores de edad y por tanto tenían que estar bajo el mandato, bajo el control, bajo la vigilancia de Francia y de Gran Bretaña. En definitiva, se estaba justificando el colonialismo o se estaba dando un manto legal a una situación colonial y evidentemente de implantación de imperios en esos territorios. En la época de entreguerras se va desarrollando lógicamente el sionismo, que había empezado en el siglo XIX, y a la altura del año 25 ese hogar nacional pues cada vez iba tomando más cuerpo. En el año 25 ya había 100.000 judíos en Palestina, frente a 765.000 palestinos que había en el territorio. Acaba la Segunda Guerra Mundial y en los años 46 y 47 se produce lo que podemos denominar la descolonización por parte de Gran Bretaña. Realiza una serie de planes para el futuro, el plan Morrison, el plan Bevin, que van a ser rechazados tanto por judíos como por palestinos. Y entonces el tema va a pasar a la ONU, y en la ONU en el año 47 se aprueba un plan de partición de Palestina que proyectaba la creación de dos estados, uno judío y uno palestino, por parte de la Organización de Naciones Unidas. Lógicamente el plan era magnífico para los judíos, no habían tenido nunca nada, y poco a poco se habían ido haciendo con el territorio, habían ido colonizando el territorio, implantando población, mientras que en cambio para los palestinos pues suponía perder su casa, perder su país, en definitiva, y después de estar colonizados por los británicos pasar a sufrir pues otra nueva colonización, porque los judíos además disponían de muchísimos capitales.
que es lo que va detrás de todo este asunto. Total, que como el plan, evidentemente, de partición no va a ser aceptado por los árabes, pues va a estallar una guerra en el año 48 y que va a llevar a la proclamación del Estado de Israel, porque es el que vence en la guerra a los ejércitos árabes de Egipto, Líbano, Siria, Irak y Transjordania. Es la famosa Primera Guerra Árabe-Israelí. A la vez, ese mismo año 48 se produce la famosa Nakba, que luego nos hablará Jorge de ello, que Nakba significa catástrofe o desastre en árabe, que supone la expulsión o la limpieza étnica de 750.000 personas que son expulsadas de sus hogares. 750.000 palestinos que van a ser echados mediante la fuerza y la violencia de su tierra, de su país. Hoy en día, esos 750.000 palestinos de aquel momento son 7 millones de personas. Y además, durante la Nakba se destruyeron entre 418 y 615 localidades. Es decir, el Estado de Israel se crea, se forma sobre las ruinas y sobre la expulsión de los palestinos, sobre la ruina de su país, de sus casas, de sus pueblos, y la expulsión de este pueblo, que además es multiétnico y multirreligioso. Porque hay que recordar que los palestinos no son solo musulmanes, también son cristianos, y es conveniente tenerlo presente. Bien, pues de todo esto, que aquí estaría, digamos, un poco el inicio y he hecho un rápido recorrido, breve recorrido, pues nos va a hablar esta obra, que tiene además un carácter divulgativo, un carácter didáctico para que pueda llegar al común de la población, a la mayor parte de la población, y no se quede meramente en los ámbitos académicos, que es quizás uno de los problemas que hemos tenido siempre en este país, ¿no? Crear una alta cultura que está muy alejada del pueblo, que está muy alejada de la mayoría de la población, y hay que intentar efectivamente llegar a la población, y estos actos sirven para ello, entre otras cosas. Bien, pues trata, analiza, explica esas dinámicas históricas que he mencionado anteriormente, sus orígenes de la colonización, la ideología sionista en la que se ha sustentado esta formación del Estado de Israel, el papel de las Naciones Unidas, la limpieza étnica y la colonización que hacen los israelíes del territorio, el desarrollo de la identidad palestina frente a esta agresión que han sufrido, la evolución de su movimiento nacional y la construcción, como saben ya en las últimas décadas, de la Autoridad Nacional Palestina, que nace del fallido proceso de paz de Oslo y con los acuerdos de Madrid. Todo ello, pues prestando especial atención, lógicamente, a los actores, a las prácticas que se oponen a este fenómeno, tanto desde las residencias judías, que las hay, y también es conveniente conocerlas, y este libro habla de ellas, como desde el pueblo palestino. La obra se basa en un intenso trabajo de investigación reciente, realizado en los últimos años, mediante que los autores visibilizan aspectos frecuentemente ignorados de la historiografía o la historiografía española. Además, se parte de una perspectiva decolonial y multidisciplinar que es muy interesante a la hora de abordar estos temas y no quedarnos meramente en lo que a veces hacemos los historiadores, y eso también hay que decirlo, que somos muy reduccionistas en muchos aspectos. Hay que abrirse y hay que ver muchísimos elementos culturales, sociológicos, económicos, políticos, etcétera, que nos permitan ver el conjunto de la situación, que es lo que hace muy bien esta obra. Y para hablar de esta obra, pues contamos con Jorge Ramos Tolosa, que es uno de los coautores. El libro está realizado por 4 personas, y que Jorge es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia, donde trabaja como profesor, y ha realizado una tesis doctoral precisamente sobre el papel de las Naciones Unidas en Palestina e Israel, en los años en torno a la Nakba, en 1948, como decíamos anteriormente. También trabaja en otros temas relacionados con estudios postcoloniales y decoloniales. Es docente en la especialización y el curso internacional en epistemología del sur en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y también ha participado en temas e investigaciones relacionadas con la memoria histórica, que ha elaborado algunos libros, informes, está en alguna comisión, etc. Además de eso, es investigador visitante en la London School of Economics and Political Science y en la Universidad de París 8. Ha publicado en revistas académicas como ayer, Historia Social, Revista de Estudios Internacionales del Mediterráneo, ha impartido conferencias en numerosas universidades y además de eso, pues bueno, ha realizado o aparece en muchos medios de comunicación siendo entrevistado o consultado sobre temas relacionados con la cuestión palestina, como en el diario.es, que quizás ustedes conozcan más, o Radio de España, Rebelión.org, la revista Siempre de México, Sputnik News de Rusia, Telesur, Radio Televisión Española, etcétera, etcétera. Y, o mejor dicho, también incluso en Zamora, ha publicado un artículo el martes pasado en la Opinión en Correo de Zamora, titulado Entender Palestina-Israel, muy similar al acto que tenemos hoy. También hay que decir una cosa, antes de la presentación del libro. Hay muchísimos paralelismos con situaciones que se han dado en otros países, entre ellos España. Y cuando hablamos del tema de la memoria histórica, pues aquí está muy candente que podemos comparar perfectamente lo que sucedió con los refugiados con la represión que realizó el franquismo, con la represión que ha realizado el Estado israelí, la expulsión de personas de España, los refugiados que marcharon a Francia, al sur de Francia,
con los refugiados de la Nakba y los campos de refugiados en los que se encuentran todavía actualmente los palestinos. La manera de actuar las tropas coloniales cuando actuaron aquí durante la guerra civil, las tropas rebeldes, el ejército de Marruecos que actuó de modo colonial, arrasando aldeas, realizando miles de violaciones, matanzas de numerosas personas, como puede ser la plaza de Toros de Badajoz, ¿no?, etcétera, con la manera de actuar del ejército colonial, porque es un ejército colonial israelí, arrasando ciudades, arrasando aldeas, matando personas, bombardeando objetivos, etcétera. Y por supuesto, lo que decía al principio, la manipulación de los hechos históricos y la manipulación de la memoria histórica que hemos sufrido y seguimos sufriendo en España respecto a lo que sucedió en la guerra civil y en la posguerra y durante toda la dictadura, con la que está sufriendo el pueblo palestino en la actualidad y la visión totalmente distorsionada que nos lanzan los medios de comunicación en Occidente sobre el pueblo palestino y sobre su causa. Con lo cual yo creo que, además de la lección histórica que podemos obtener en este libro, el conocimiento del tema palestino, también podemos vernos reflejados en muchos aspectos por lo que hemos sufrido en este país. Yo, sin más preámbulos, doy la palabra a Jorge, paso la palabra a Jorge para que presente el libro y agradecer, por supuesto, su presencia en Zamora, que siempre es muy bien recibido en este rincón de la meseta, que lo vengan a visitar las gentes del Mediterráneo, que siempre tienen mucho que aportarnos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, muchísimas gracias al colectivo Al-Nadafa por la invitación, a Rafa, a Ali, a Flora, a Begoña y a todas las personas que me han acogido y que efectivamente me han hecho sentir como en casa. Muchísimas gracias, Cándida, también por la desmerecida presentación. Es todo un placer estar aquí. Ya tenía pendiente, como algunas personas saben, venir a Zamora, porque había participado por Skype en dos charlas, 2 actos sobre Palestina aquí en Zamora, y en ambos momentos iba a venir y al final no pude venir, entonces, como suelen decir, ¿no?, a la tercera va la vencida, y esta vez ya es un placer poder estar aquí. Vengo de Valladolid, donde presentamos el libro ayer, y también ayer fue presentado simultáneamente en Sevilla, en la Feria del Libro de Sevilla, y ya tenemos varias fechas más para presentar el libro, y la verdad es que las 4 personas que somos autoras de este libro estamos muy contentas de la recepción que está teniendo, ¿no? Yo incluso ya me estoy preparando porque ayer me vino un momento que no me esperaba, y es que la gente me daba para que le firmase el libro, ¿no? Yo soy un poco novato en esto de firmar libros, y la verdad es que me tuve que tomar un tiempo para pensar qué iba a poner, y bueno, creo que lo superé positivamente, y estaré encantado si queréis que os firme algún libro. ¿Por qué este libro? ¿Por qué Existir es resistir? Bueno, pues este libro surgió en un encuentro que tuvimos sobre Palestina en Córdoba hace ahora 2 años, en el mes de mayo del 2015, cuando precisamente debatimos y reflexionamos sobre la Nakba palestina. Y bueno, nos juntamos 4 jóvenes investigadoras e investigadores que habíamos visitado Palestina, que conocíamos la realidad sobre el terreno, y vimos que en los últimos años había habido mucha gente que nos preguntaba, en mi caso por ejemplo, Jorge, sé que hay muchos libros de Palestina e Israel, pero yo solo tengo tiempo para leerme uno, y quiero que hable desde el principio hasta el final y que consiga entenderlo todo. Pues bueno, eso es lo que hemos intentado hacer humildemente en este libro, que bueno, que como ha dicho Cándido, pues tiene una vertiente didáctica y divulgativa muy importante, sin dejar de ser un libro que se ha realizado desde el rigor académico y la contrastación de fuentes, ¿no? Los 2 primeros, como ahora veremos si os parece, los capítulos que componen este libro, y muy rápidamente repasar cuáles son algunas de las ideas más relevantes, porque es también un repaso, ¿no?, de entender Palestina e Israel, como he intentado hacer muy brevemente en el artículo que salió anteayer en La Opinión de Zamora. Se trata de eso, ¿no?, entender una cuestión que ha estado y sigue estando en el centro de la política internacional, en la que se conjugan numerosas realidades contemporáneas
contemporáneas: nacionalismo, colonialismo, orientalismo, prejuicios, esencialismo, guerras mundiales, islamofobia, etcétera, etcétera, y que es necesario conocer con unos mínimos de elementos y referencias históricas, porque si no se puede caer rápidamente en ideas distorsionadas, ¿no? Yo creo que Palestina es uno de los temas sobre los que mucha gente opina y rápidamente se posiciona, y muchas veces no se comprende, ¿no?, qué es lo que ocurre, cuál es el marco en el que se ha desarrollado esta cuestión, ¿no? Porque esta cuestión no es una cuestión, como hay gente que piensa, religiosa, una cuestión que se retrotrae 2000 años atrás, ni es dos pueblos que luchan por el mismo territorio, dos movimientos nacionalistas vecinos que luchan por el mismo territorio. Estamos hablando de una cuestión estrictamente contemporánea, política, colonial, que surgió cuando un movimiento colonialista europeo, el sionismo, reivindicó un Estado propio. Y después de barajar diversos lugares, al final decidió que ese lugar debía ser Palestina. Pero claro, y esto es clave para entender tanto el pasado como el presente, ¿no?, de Palestina e Israel. ¿Qué pasaba en ese territorio? Pues que el sionismo buscaba que ese territorio fuese exclusiva o mayoritariamente judío. Pero ese territorio no era ni exclusiva ni mayoritariamente judío. Era un territorio multiétnico, multireligioso, donde la mayoría de la población, en torno a un 86% era musulmana, en torno a un 10% era cristiana y en torno a un 2-4% era judía. Y no había ningún problema intercomunitario entre estas comunidades. Por lo tanto, fue el sionismo el que desencadenó este problema que se prolonga hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, cómo hacer de un territorio que no es mayoritariamente judío, cómo hacer que se convierta en mayoritaria o exclusivamente judío. Pues solo había dos vías, ¿no?, el apartheid o la limpieza étnica, y esas han sido las dos vías que se han combinado en Palestina e Israel a través del sionismo y del Estado de Israel, ¿no? El sionismo también se veía a sí mismo como un movimiento de liberación nacional ante las persecuciones que existían en algunos lugares de Europa, y consideraba que no podía asimilarse en Europa, por eso tenía, según sus creencias, que formar un Estado propio. Pero claro, ese Estado propio tenía que ser exclusivo, mayoritariamente judío, y en el mayor territorio posible de Palestina. Entonces, claro, estas dos vertientes, que son típicas en todos los movimientos colonialistas de asentamiento, población y territorio, territorio y población, o tierra y demografía, son clave para entender lo que pasa, porque el sionismo siempre va a buscar, y para entender los últimos episodios que ocurren en Palestina también se puede entender así, el máximo de territorio con el mínimo de población no judía. Entonces, claro, eso es una de las cosas que intentamos explicar en el primer capítulo primer capítulo de los 8 que componen este libro. El capítulo está, no sé si se ve bien, el primer capítulo que he escrito yo se titula De los orígenes de la intervención de la ONU, y precisamente quiere enmarcar históricamente los elementos clave para entender por qué surge esta cuestión de Palestina e Israel, ¿no? Antes, Ignacio Álvarez Osorio es un gran especialista en los países de mayoría árabe, en Palestina e Israel, en Siria. Ha publicado recientemente uno de los libros de referencia para entender la Siria contemporánea y la guerra de Siria. Es quien prologa nuestro libro. Dirigió la tesis de Antonio Basayote, que es uno de los autores, estuvo en el tribunal de mi tesis, y es una persona de enorme prestigio académico y televisivo. Ahora también es gran especialista en los atentados terroristas de Daesh, y se les ve muchas veces en televisión. Y bueno, lo que intentamos también en este libro es, de una manera sintética, pues explicar las claves históricas de Palestina e Israel desde diversas disciplinas, porque, por ejemplo, hay historiadores, antropólogos, sociólogos, las 4 personas que somos autores de este libro, y hemos hecho 2 capítulos cada uno, ¿no? El primer capítulo habla de los orígenes, desde finales del siglo XIX, los orígenes de la colonización sionista y las primeras resistencias palestinas, hasta la desintegración del Imperio Otomano, como ha explicado Cándido, la ocupación británica de Palestina y la creación del mandato británico,
las resistencias palestinas. Hay un epígrafe dedicado a las resistencias de mujeres palestinas, muchas veces silenciadas, muchas veces invisibilizadas, y que han tenido un papel fundamental en la construcción de la sociedad palestina, de la identidad nacional palestina y de las resistencias palestinas, ¿no? Antes he acabado ahora de escribir un artículo para una revista precisamente sobre los 100 años de la Declaración Balfour, que hace este año, y estaba releyendo, ¿no?, algunos de los episodios más relevantes de las resistencias palestinas protagonizadas por mujeres, ¿no? Y durante los años 36-39, coincidiendo también con la Guerra Civil Española, en Palestina hubo, y eso lo tratamos también en el primer capítulo, una gran insurrección, ¿no?, contra la dominación británica y contra la colonización sionista. Y los dos principales periódicos de Palestina en ese momento, Filastin y Al-Difa, llegaron a registrar, por lo tanto se produjeron muchísimos más, casi 400 actos de protesta protagonizados por mujeres palestinas, ¿no? Estamos acostumbrados a una versión eurocéntrica y patriarcal a considerar que las mujeres del denominado tercer mundo, mal denominado tercer mundo, nosotros preferimos decir desde los estudios de coloniales o postcoloniales el sur global, pues no tienen capacidad de agencia propia, capacidad de decisión, autonomía para pensar, autonomía de acción, y nos gusta mucho hablar sobre sin haber escuchado primero, ¿no? Entonces este libro también es una invitación a leer, escuchar las fuentes originales, a las personas protagonistas de esta historia, porque muchas veces aplicamos nuestras ideas sobre otros territorios, sobre otros sujetos, sin muchas veces entender o conocer bien cómo son, ¿no? Y para entender Palestina es fundamental entender la Nakba palestina, ¿no? Es decir, la limpieza étnica de Palestina, la creación del Estado de Israel, en el que trato el segundo capítulo. Hay que tener en cuenta que la creación del Estado de Israel supuso la destrucción de gran parte de la Palestina árabe, el desarraigo de la mayor parte de la población palestina y la desmembración del territorio, ¿no? Y fueron entre 418 y 615 localidades palestinas que fueron borradas del mapa, y, como ha dicho Cándido también, 2/3 de la población palestina, aproximadamente en torno a 800.000 personas, fueron expulsadas de sus casas. Ahora los descendientes de esas personas son más de 7 millones, están a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de personas refugiadas en el Mediterráneo, en el sur de Europa, en Siria, en tantos otros lugares, también tenemos que recordarnos de la población refugiada palestina. De hecho, mucha población palestina refugiada, por ejemplo, en la guerra de Siria, se ha convertido en refugiada por segunda, tercera o incluso cuarta vez, ¿no? Entonces, la verdad es que la cuestión de la resolución de que la población palestina tenga derecho a volver a sus casas, como ya estableció la resolución 194 de la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre del 48, es una de las cuestiones clave para resolver este mal denominado conflicto, ¿no? Porque cuando llamamos conflicto parece que hay dos partes que tienen cierta simetría, ¿no? Y esto no es un conflicto, es una potencia ocupante y una potencia ocupada, es un proceso colonial de asentamiento, ¿no? Que cada vez muchos más estudios, y también lo contemplamos este libro, asemejan a lo que ocurrió en la Sudáfrica del apartheid. Porque desde marzo de este mismo año, incluso ya ha sido relatado y ha sido explicado por numerosos analistas, pero incluso las mismas Naciones Unidas, un organismo de las Naciones Unidas, han establecido que Israel es un estado de apartheid y que el BDS, la herramienta del boicot a Israel, es una herramienta no violenta, legítima, de acción para que Israel cumpla con el derecho internacional y los derechos humanos, ¿no? Entonces, cada vez tenemos que ver más el marco de lo que ocurre en Palestina e Israel desde un punto de vista colonial y de apartheid. Y claro, ¿cómo conseguir que todo ese territorio donde había una mayoría de población no judía sea judía? Pues claro, el apartheid y la limpieza étnica han sido las dos soluciones fundamentales, ¿no? Que también la ocupación militar desde hace 50 años, cuando la Guerra de los 6 días y la ocupación de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, los Altos del Golán y el Sinaí, y también otras soluciones, otros elementos que contemplamos en este libro, que creo que no se contempla en ningún otro libro sobre Palestina, que se han hecho en España, que son entender Palestina e Israel también a través de ideas que pueden entenderse en otros contextos del mundo. Por ejemplo, el concepto, y tiene mucho que ver con
histórica, el concepto de memoricidio, ¿no? El Estado de Israel, una de las cosas que puso en marcha a partir de la Nakba, es un memoricidio, es decir, la destrucción de la identidad del pueblo palestino, de sus raíces con la tierra y de su paso por esa tierra, ¿no? Eso se explica creo que bastante bien en el capítulo 2, lo explico yo bastante bien porque tengo un poco mal. Creo que lo he explicado bastante bien, pues lo traté en mi tesis, y hay elementos muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, muchos de los pueblos palestinos que fueron arrasados durante la Nakba después fueron aparcamientos, zonas de recreo, nuevos asentamientos judíos y israelíes, pero también bosques, nuevos bosques. Entonces, el Fondo Nacional Judío, un organismo colonial que se creó a principios del siglo XX en Palestina, ha sido una de las instancias que se ha vendido como más ecologistas en el Estado de Israel, porque dice, no, es que plantamos muchos bosques y muchos pinos, somos muy ecologistas. Claro, pero ¿dónde plantaron muchos de esos pinos y esos bosques? Sobre municipios palestinos arrasados y destruidos. Entonces, claro, pero la estrategia es perfecta. Somos ecologistas y además ahí nunca se sabrá que había un pueblo palestino. Y además, si le cambiamos el nombre también, y nunca tienen un nombre árabe, sino que ponemos un nuevo nombre hebraizado o de raíces supuestamente bíblicas, la operación es perfecta, ¿no? Entonces, estas operaciones han sido clave. Y es clave también, por ejemplo, cómo se mezclan muchos elementos allí, ¿no? Porque los árboles que generalmente se plantaban en las antiguas localidades palestinas eran pinos, coníferas, árboles europeos, ¿no? Entonces es una metáfora del proyecto colonial sionista. Una masa de población europea va a un territorio no europeo y expulsa a la población autóctona para ponerse ella, pero también una masa de árboles europeos se plantan donde antes había olivos, higos chumberos, almendros, algarrobos, árboles autóctonos palestinos, ¿no? Entonces, bueno, esto explica bastante bien esta cuestión. También tratamos el concepto de espaciocidio, el concepto de etnocracia, el concepto de culturicidio, porque, por ejemplo, el Estado de Israel quemó, destruyó decenas de miles de libros en la década de 1950, decenas de miles de libros, de archivos fotográficos, de diarios, de cartas, de periódicos palestinos, porque, según el Estado de Israel, no tenía ningún interés, o incluso por cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces esto, sobre todo a través también de algunos versos de poesías, de poetas y poetisas palestinas que hemos puesto, pues creo que intentan marcar bastante bien lo que supuso la Nakba para el pueblo palestino, ¿no? En el capítulo 3, Antonio Basayote, que es doctor por la Universidad de Sevilla, también nos explica sobre todo qué es el sionismo, ¿no? Esto es que hemos empezado a explicar, este nacionalismo judío nacido en Europa, que empezó a colonizar Palestina, porque si no se entiende el sionismo no se puede entender Palestina e Israel, ¿no? Y muchas veces es una cuestión que se deja de lado. De hecho, hay personas que salen mucho en los medios de comunicación de España, sobre todo catalanes, como por ejemplo, lo voy a decir, ¿por qué no? Pilar Rahola, no sé si le suena Pilar Rahola, periodista tertuliana, fue diputada de Esquerra Republicana, que muchas veces ha dicho que eso del sionismo es una cosa que ya ha dejado de existir y que, bueno, era algo que como marginal en la historia. Bueno, el sionismo es el que inició la colonización de Palestina, el que impulsó la creación del Estado de Israel y la que sigue siendo la ideología oficial del Estado de Israel, ¿no? Con sus distintas vertientes, más de izquierdas, más de derechas, pero todas sionistas, ¿no? Y sigue siendo clave en la actualidad en el Estado de Israel y en muchos otros grupos y lobbies sionistas que existen por el mundo y que venden esa imagen de Israel en un supuesto país democrático. Nunca sabía que existían países democráticos en los que personas por no ser judías tienen menos derechos, en la que hay más de 50 leyes que discriminan a la población judía, perdón, a la población no judía, ¿no? Que vive en las fronteras del 48, o en la que la población palestina no puede volver a sus casas simplemente porque no es judía, y muchas otras, o en las que en Cisjordania existe un doble sistema jurídico distinto, militar para las personas palestinas, no militar para las personas judías. Esto se llama apartheid. Hay carreteras en las que solo van colonos judíos israelíes. Esto se llama apartheid. Lo que pasa es que Israel ha aprendido muy bien de Sudáfrica, de que no hay que poner grandes carteles como se veía en Sudáfrica, de whites only, solo blancos. Entonces eso no sale, y otras muchas cosas, pero es un estado de apartheid, lo han dicho las Naciones Unidas, y así se entienden en muchas cosas, ¿no?
En el cuarto capítulo, Diego Checa, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, explica el movimiento nacional palestino después de la Nakba, cómo se empezó a formar en los campos de refugiados y refugiadas, los llamados fedayines palestinos, cómo surgió los comités de refugiados, cómo surgió Fatah, cómo surgió la Organización para la Liberación de Palestina, cómo surgieron el resto de organizaciones palestinas hasta la primera intifada, y cómo surgió también el ambiente en el que se creó la mujer palestina, que está en la portada de nuestro libro, Leila Khaled, que tuve el placer de conocer y entrevistarla el mes pasado porque vino a Valencia. Este mes ha estado en Barcelona, por cierto también ante intentos del lobby sionista de que no pudiese llegar a España. Incluso han llevado a la Audiencia Nacional que pudiese pisar España o Cataluña Leila Khaled, ¿no? Entonces, claro, hablar con ella para mí fue un momento muy emocionante, porque precisamente le hice una entrevista que salió en un periódico catalán, La Directa, el que precisamente empezaba preguntándole por qué supuso para ella la Nakba. Porque ella nació en 1944 y a los 4 años se tuvo que ir con su familia de su Haifa natal y se convirtió en refugiada en el Líbano. Y Leila Khaled se hizo mundialmente famosa por ser la primera mujer en secuestrar un avión que se secuestró sin que hubiese ningún tipo de violencia, y esas eran las directrices de un primer momento, y simplemente para llamar la atención sobre la causa palestina, que seguía siendo una causa olvidada en el mundo. De hecho, durante mucho tiempo se llamaba el conflicto árabe-israelí, como si Palestina no existiese, ¿no? Entonces, a partir de finales de los años 60, con la OLP y los 70, se palestinizó un poco toda la cuestión y se empezó a ver la identidad nacional del pueblo palestino y su lucha, ¿no? Entonces, Leila Khaled, una de las cosas que le dijo al piloto de ese famoso vuelo, es que ella quería que le llevase a Haifa, que le llevase a su Haifa natal, a su ciudad natal, de la que fue expulsada ella y su familia cuando ella tenía 4 años. No había podido volver, como tantas otras personas palestinas a las que se impide volver a sus casas. Mientras tanto, cualquier persona judía del mundo, aunque no tenga ningún vínculo con Palestina, aunque no conozca a nadie allí, puede obtener la ciudadanía plena del Estado de Israel solo porque es judía. Y las personas palestinas que han vivido toda su vida, sus ancestros durante siglos, y que es su tierra y que es su todo, no pueden volver simplemente porque no son judías. Eso se llama apartheid. Bien, muy importante también en el capítulo 4 los movimientos de mujeres que se hicieron en los años 70 y 80, que Diego habla de ellos. Los capítulos 5 y 6 son de Lucía López, una investigadora y antropóloga también de la Universidad de Granada, muy interesantes porque cuestionan y critican los denominados acuerdos de Oslo, el denominado proceso de paz que se inició en los años 90, y ponen de manifiesto que realmente ese proceso nunca fue un proceso verdadero. Entre una potencia ocupante y una potencia ocupada no puede haber un proceso de paz verdadero si no hay unas mínimas garantías. Y de hecho, en ese proceso de paz, el Estado de Israel multiplicó la colonización de tierras palestinas. No se habló de los temas fundamentales: qué pasaba con las personas refugiadas, qué pasaba con las fronteras, qué pasaba con Jerusalén, qué pasaba con las colonias. Y bajo la creación de la Autoridad Palestina, que supuestamente iba a ser el germen de un futuro Estado palestino, pero que realmente todavía no lo es, porque no existe un Estado palestino efectivo, existe un conjunto de megacárceles realmente inconexas, pues todavía la comunidad internacional sigue hablando de esa solución de 2 estados, de reconocimiento de un supuesto Estado palestino. Pero claro, esto es un tema que en el libro desciframos, yo creo que de una manera interesante. Esto de los 2 estados fue una propuesta británica en el año 37 por primera vez, de dividir Palestina en 2 estados. Y el sionismo la ha adoptado después, y a través de esa plataforma de tener un estado, por muy pequeño que fuese, ir expandiéndose y cada vez colonizando más territorio. Y esto ha sido lo que ha pasado en Palestina. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? También con estos relatos que
que en el fondo lo que hacen es seguir construyendo colonias mientras hay un proceso, ¿no? Un hombre proceso nunca acaba, proceso continúa, y mientras tanto, ¿qué está pasando con la población, ¿no? Se bombardea Gaza cada varios años y se masacra a miles de personas, como en el verano de 2014, incluyendo a más de 500 niños y niñas, con total impunidad por parte de Israel. Hasta ahí es donde llegamos nosotros también aquí, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede seguir llamándose Israel una democracia si sigue masacrando a más de 500 niños con total impunidad? Bueno, eso también es gracias a muchas complicidades que se tienen desde instituciones, gobiernos, eventos culturales que presentan a Israel como si fuese una democracia, como si fuese un Estado moderno que puede estar en todos los lugares. A la Sudáfrica del apartheid se le dijo que no se podía hacer eso. No sé si habéis visto la película Invictus, sobre Sudáfrica, Nelson Mandela, ¿verdad? Algunas personas lo habrán visto. ¿Qué pasaba en la película Invictus? Que Sudáfrica, después del apartheid, consigue organizar y gana un mundial de rugby. ¿Y por qué era tan importante? Porque a Sudáfrica se le había excluido de los mundiales de rugby, de fútbol, de la FIFA, de las Olimpiadas, porque era un régimen de apartheid. Se le dijo, pues usted es un régimen de apartheid, usted no puede competir con un Estado normal en el resto de competiciones, de organismos internacionales, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que el pueblo palestino pidió a la comunidad internacional en el año 2005 con la llamada BDS, boicotes, inversiones y sanciones a Israel, para que de una forma no violenta y similar a lo que pasó en la Sudáfrica del apartheid, Israel cumpliera con el derecho internacional y los derechos humanos, nada más. Y es también el BDS uno de los elementos que tratamos en el libro, ¿no? Que también en un libro de historia no se suelen tratar, y yo creo que es muy interesante, ¿no? Lucía López, también en el capítulo 6, habla de la cooperación de Palestina. Hay que tener en cuenta que desde los años 90 muchísimas ONGs han desembarcado en Palestina. ¿Cuál ha sido su papel? Realmente es un papel positivo en el día a día, pero en la solución de fondos se contribuye o no se contribuye al cumplimiento del derecho internacional. España ha dedicado en los últimos años muchos fondos también a la cooperación con Palestina, pues necesitamos saber de qué están sirviendo esos fondos, a dónde van, son útiles, no son útiles, se pueden modificar, a qué están contribuyendo, ¿no? Porque gran parte de fondos hacia la zona de España y de la Unión Europea van a Palestina, ¿no? El penúltimo capítulo de Antonio Basayo te habla sobre la disidencia antisionista o no sionista dentro de personas, grupos, organizaciones, periodistas judíos, y creo que es muy interesante también visibilizarlo, ¿no? Porque el sionismo fue durante mucho tiempo un fenómeno minoritario en las comunidades judías, ahora ya es mucho más mayoritario, pero siempre ha habido personas judías que no estaban de acuerdo con ese proyecto político colonial. De hecho, en el movimiento de solidaridad con Palestina del Estado español, la RESCO, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, hay personas judías que participan. Ahora mismo, viniendo hacia aquí, hacia Castilla y León, estaba leyendo un artículo de un compañero que ha estado en Estados Unidos con el movimiento If Not Now, que es un movimiento de jóvenes judíos de Estados Unidos que protestan contra el Estado de Israel y que hace poco tiempo en la conferencia del AIPAC, que es el núcleo del lobby sionista en Estados Unidos, protestaron fuera con pancartas, encadenaron, etcétera, etcétera. Las cosas están empezando a cambiar. Las cosas están empezando a cambiar, cada vez más un porcentaje de población no está de acuerdo con lo que está haciendo el Estado de Israel, a pesar de que el Estado de Israel, como también enseñamos en el libro, ha destinado ingentes cantidades de dinero históricamente para propaganda, para que sus relatos prevaleciesen, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí intentamos desmontar también estos elementos para que se pueda ver una cara veraz, ¿no? Y el último capítulo es un capítulo sobre precisamente las resistencias palestinas desde la primera intifada, desde ese gran levantamiento entre 1987 y 1991, en el que, bueno, la típica imagen, ¿no?, de un niño palestino lanzando una piedra contra un tanque israelí, ¿no?, o los generales israelíes diciendo que hay que romper todos los huesos de los niños palestinos, y muchísimas imágenes que han marcado en las últimas décadas en lo que significó la primera intifada, ¿no? El pueblo palestino, como sacamos en este capítulo del libro, también enseñó al mundo muchas formas de resistencia, de resiliencia y de resistencia cultural, identitaria, simbólica, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, lo hablábamos ayer en Valladolid, las huelgas de impuestos, por ejemplo. Ahora hablaremos un poco de la
la huelga de prisioneros palestinos actual, que es una huelga histórica. Pero la primera intifada, por ejemplo, en municipios como Beit Sahur, al lado de Belén, huelgas de impuestos que fueron para no pagar a las autoridades israelíes. Y claro, lo que hizo la ocupación israelí es cerrar el pueblo totalmente y no podía pasar nada. Entonces el pueblo palestino se las arregló para, de diversas maneras. Hay una película de animación muy interesante que se llama The Wanted 18, The Wanted 18, como Los Buscados 18. Es una película de animación palestina que habla precisamente de cómo en Beit Sahur se buscaron la vida con vacas para poder sobrevivir durante años con el pueblo totalmente cerrado, ¿no? Bueno, pues el pueblo palestino enseña vida y enseña resistencia de muchas maneras, ¿no? Lo que pasa es que no salen los medios de comunicación de masas y nosotros lo hemos querido enseñar aquí, ¿no? Muchas veces cuando asesinan a una persona palestina, la familia, los amigos, ¿qué hacen? Plantan un olivo. Y esto muchas veces no lo entendemos o no sabemos lo que es. O cuando, y una de las imágenes que iba a ser la portada del libro, dimos 3, todas tenían que, la única de condiciones es que todas tuviesen alguna mujer palestina. Una de las fotos que pusimos es de una mujer palestina del pueblo de Bilaín, un pueblo de Cisjordania, cuyo hijo fue asesinado por un proyectil israelí en abril de 2009, Bashem Abu Rahme. ¿Y cuál ha sido la respuesta de su madre? Fue asesinado por un proyectil israelí que lanza el ejército israelí todos los viernes en las manifestaciones pacíficas palestinas que se hacen allí en Bilaín. Y su madre, su familia y sus amigos, en el mismo lugar donde mataron a Bashem Abu Rahme, ha puesto esos proyectiles ahí como si fuese un jardín y los ha vaciado y ha plantado plantas y flores. O sea, ante la muerte, sembrar vida. Esa es la resistencia palestina también popular y la que no nos dicen nunca los medios de comunicación y en la que nosotros sacamos este libro y muchísimos episodios así, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental también para este libro para visibilizar lo invisibilizado, ¿no? Hacer de las ausencias emergencias y hacer ver que es una cuestión en la que, bueno, también incluso a través de movimientos como el BDS, pues hay muchas personas que si quieren pueden contribuir, ¿no? a que pueda mejorar la situación o a un mundo mejor, ¿no? Si os parece, vamos a ver rápidamente algunas de las fotos que contiene este libro. Este libro contiene un anexo fotográfico, una cronología, que mucha gente nos la ha pedido. Una cronología, por favor, una cronología, para aclararse un poco en toda esta maraña de hechos y de fechas. Y también un índice onomástico con muchos, no solo nombres, sino también conceptos clave, dónde están, lugares, personas, para poder entender, organizaciones, para poder entender mejor lo que pasa en Palestina, ¿no? Bueno, este es el prólogo de Ignacio Álvarez Osorio. Y, bueno, no sé si no se ve muy bien, es una lástima. Pero bueno, con un poco de imaginación y con un poco de mirar el libro o comprarlo si queréis, yo lo puedo firmar, incluso podéis ver un poco más, ¿no? Bien, esto que hay aquí al fondo es la entrada, una foto histórica, la entrada de las tropas británicas en la ciudad vieja de Jerusalén en 1917, precisamente pocas